Evangelio del domingo 25 del tiempo ordinario, San Mateo, capítulo 19, versículo 30, al capítulo 20, versículo 16. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: id vosotros también a mi viña y os pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo os habéis quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: id también vosotros a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. En la parábola que hemos escuchado hay una relación entre la justicia y la misericordia. El propietario insiste en que pagará lo que sea justo, y ante el reclamo de los obreros de la primera hora, subraya que no ha sido injusto en darles ese denario porque era el salario que se había fijado, que se había pactado. Lo justo era pagar un denario por día. La justicia del propietario es inobjetable. Pero no se destaca solamente la justicia, sino sobre todo la bondad, la misericordia. A los primeros les disgusta precisamente eso. Este es el problema. Les desagrada, les molesta, les indigna la bondad del propietario. Pero lo que no comprenden o se resisten a comprender es que la justicia verdadera tiene su fundamento en la misericordia. Ellos se niegan a reconocer que podrían no haber sido contratados. El ser o no contratados, en todos los casos, es un acto de la bondad, de la misericordia, de la benevolencia del propietario. Y más aún cuando entendemos que la simbología de la parábola apunta a que ese propietario es Dios, que no necesita de nada ni de nadie, y que si quiere llamar a los hombres a participar de su reino es por pura bondad, por pura misericordia. No podemos evitar en esta parábola la semejanza con la del hijo pródigo. Dios sale al encuentro del hijo mayor y éste, sin embargo, indignado contra su hermano y su padre, se resiste a participar en el banquete. A lo largo de todo un día, que puede ser la vida de los hombres y también puede simbolizar la historia entera, Dios sale a nuestro encuentro para llamarnos, para hacernos partícipes del reino, no como algo debido a nosotros, sino como un don de lo alto. En el Antiguo Testamento ya podemos constatar esas salidas de Dios, personalmente
a través de sus enviados, de muchas formas distintas. Tengamos en cuenta que la situación de los hombres llamados en esta parábola no era la simple ociosidad, la mera desocupación. Nadie nos ha contratado, le dicen los de la última hora. Pero ninguno habría sido contratado sin la llamada de Dios. Ese contrato es una idea clave y es pauta de lectura de toda la parábola. Porque ese contrato simboliza la alianza, representa el vínculo de salvación que está en la raíz del mérito y de la consecuente retribución. La alianza es en su misma esencia misericordia, es un pacto, sí, ciertamente, pero fundado, constituido en la caridad. Los hombres sin esa alianza están perdidos. No pueden llegar a la viña santa. Por eso el Señor pregunta acerca del motivo por el cual no hacen nada. Como Jesús lo dirá expresamente en otra ocasión, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, no es una simple desocupación, ni mucho menos un acto de pereza, de desidia, de dejarse estar, al menos no en el sentido tal vez más directo de la parábola. Es que no se puede hacer nada sin ese contrato, sin la alianza. El hombre sin Dios, el hombre desvinculado, puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer lo único necesario, y por eso en el fondo nada puede hacer. Siempre es necesaria la alianza, porque siempre es necesaria la misericordia en la que se arraiga. Aun cuando la parábola no haga mención del motivo por el que aquellos hombres estaban a la espera de ser contratados, leyendo a la luz de la unidad de toda la Biblia, podemos entrever el drama del pecado original. ¿Por qué estaban desocupados? ¿Por qué no tenían esa alianza? No habían pactado esa alianza. Era en realidad toda la humanidad desgajada del amor de Dios, separada de Él, paralizada, pero anhelando el reencuentro de una u otra manera. El corazón del hombre es creado para Dios y no descansará, como dice San Agustín, hasta que se encuentre en Dios, anhelando el reencuentro, la restauración del vínculo. Estos desocupados, que en el fondo eran todos estaban desocupados, es la humanidad paralizada, imposibilitada de participar de esa viña. El gran problema de los obreros de la primera hora es el olvido de la misericordia. La palabra amigo que emplea el propietario parece indicar más bien una apariencia de amistad que un vínculo auténtico. Es la misma que se emplea en la parábola del banquete cuando uno había entrado a la fiesta sin la vestimenta correspondiente. Mateo 22:12. Se lo llama amigo en ese sentido. Debería ser amigo y no lo es. Parece amigo, como denunciando su falsedad, su impostura. Pero tal vez el empleo más significativo de este término es cuando Cristo se lo dirige a Judas, en Mateo 26:50. Los vínculos de caridad han sido quebrantados por Judas. Igualmente los de la primera hora reciben su denario. Tal vez en algún momento adviertan su error y valoren la bondad de Dios. No les ha interesado la misericordia sino la justicia, pero al despreciar aquella niegan también esta. Es posible entrever aquí una sutil crítica contra los fariseos que buscaban la ley sin la caridad. Lógicamente, al desarraigar la justicia de su fundamento y de su culminación, la propia justicia se pervierte. Sin embargo, el denario les es entregado a los de la primera hora, porque todos han recibido el llamado de Dios, aunque no todos lo acepten como merece ser aceptado, como debe ser aceptado. No todos harán fructificar la imagen recibida, la imagen de hijos de Dios. Redimidos, pero no obrando conforme con esa redención.
Una enorme ingratitud contra la misericordia está denunciada aquí. Recordemos que el denario tenía la imagen del emperador, la figura del Señor a quien pertenece. La salvación es ofrecida a todos, pero no todos están dispuestos a recibirla o a producir los frutos de vida eterna. Podríamos comparar tal vez ese denario con la semilla de la parábola del sembrador, por ejemplo, en el sentido de que es concedido a todos, en orden a la salvación, en los diversos terrenos donde la semilla es esparcida, pero la reacción es diversa y por lo tanto los frutos son distintos. Es decir, Dios también tiene misericordia con los obreros de la primera hora. Pero la reacción es contraria. La parábola nos va llevando con gran maestría y delicadeza desde la ley a la misericordia, desde la estricta justicia, incluso deformada por el fariseísmo, a la más absoluta perfección de la misericordia. Cuando leemos este texto solemos reducir la interpretación a una manera de entender el proceder del propietario, intentando salvar la corrección de su justicia, puesto que paga a los de la primera hora lo que estrictamente correspondía. Tratando de acentuar esto como una respuesta a esa aparente razonabilidad con la que los de la primera hora se resisten, se rebelan contra la misericordia del propietario. Algo semejante a lo del hijo mayor, también la parábola del hijo pródigo. No obstante, la parábola nos dice mucho más que esto. El hijo mayor en la parábola del hijo pródigo parece tener razón, cierta razón. Tiene apariencia, nada más, pero ha despreciado la misericordia y entonces toda justicia queda sin fundamento. La parábola nos marca un camino desde la justicia hacia el fundamento de toda justicia, que es la misericordia. Nos lleva a las profundidades desde donde surge y se arraiga la alianza. Notemos que con los obreros de la primera hora, aquel señor estipula una serie de cláusulas explícitas, un pago justo y determinado, el denario, un trabajo de ciertas características, un contrato preciso. En el segundo caso, les dice solamente que vayan a la viña y les pagará lo que sea justo. No habla aquí, en este segundo caso, de un trabajo ni de un denario. No se explicita nada más. Y en el tercer caso dice solamente, id también vosotros a mi viña. Grandiosa expresión, porque la parábola contiene así una progresión desde lo estrictamente legal hasta la misericordia más evidente. Los obreros de la última hora reciben prácticamente una invitación. Casi diríamos la invitación a participar de una fiesta, porque de eso se trata. Id también vosotros a mi viña. Allí no se habla de ningún trabajo, de ningún denario. Y el contrato asume toda la forma de la misericordia más pura. Parece que solo tienen que ir, con eso ya cumplen, pero ir de un modo valorativo de la misericordia. Ir a la viña del Señor no es tanto un trabajo como participar plenamente del amor divino. Con esto tenemos una pauta más de comprensión para un texto de tanta densidad espiritual. En realidad Dios no necesita de esos obreros. Son ellos y nosotros los que necesitamos de Él. Esto es importantísimo en la parábola, no siempre se explicita. No los necesita. Dios no necesita obreros. Lo puede hacer solo. Es omnipotente. Dios no necesita ni siquiera la creación de las cosas. La creación es un acto absoluto de su libertad. Y sin embargo quiere
igualmente, por pura misericordia, contratar. Por eso contraté incluso a aquellos que no trabajarán prácticamente nada, que según parece no le reportarían beneficio alguno. Dios quiere necesitarnos porque nosotros lo necesitamos. Pero si no advertimos esta gratuidad absoluta de su misericordia, no será posible entender nada más. Lo importante es que hemos recibido la invitación a formar parte de la viña de Dios, de la viña santa y elegida, viña a la que pertenecemos por pura misericordia, viña que es el mismo Cristo. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Juan 15:1. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Grandiosas, al mismo tiempo que sencillas imágenes, que revelan la profundidad espiritual en la que nos sumerge el amor de Dios. Ser convocados a la viña santa es más que realizar una tarea. En realidad es, en primer término, participar de esa vida que recibimos del Padre.